Vamos a leer una porción de la palabra de Dios, Romanos capítulo número 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Yo quiero hablar esta mañana con la ayuda del Señor con respecto a eso que Pablo le escribe a los romanos. Ustedes saben que la carta de Pablo a los romanos tiene un estilo literario fino, porque fue escrita para una población que era de un nivel cultural o de un estatus alto. Fue escrita precisamente a los romanos, a ese grupo de gente que tenía un estatus de... Sí. Entonces, la carta a los romanos, también lo hemos dicho algunas veces aquí, es el evangelio sintetizado. Es el evangelio en síntesis. Porque algunos creen que el evangelio son los escritos de los 4 evangelistas. Eso es lo que creen algunos, que ese es el evangelio. No, eso no es el evangelio. Esos son los 4 perfiles con los que presenta cada evangelista al Señor Jesús. Cada uno lo ve desde una perspectiva distinta. Pero el evangelio es todo lo que tiene que ver con lo doctrinal, todo lo que tiene que ver con las enseñanzas apostólicas. ¿A dónde están las cartas? Están después de los hechos. Y todo eso tiene que ver con lo que es el evangelio. El evangelio no es un libro. El evangelio que nosotros predicamos es un programa que incluye la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, y en consecuencia de eso, el resultado de eso es la iglesia que nace, que comienza ese desarrollo, y luego a esa iglesia se le enseña. Por eso cuando Pablo o Pedro o Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, escriben aquellas cartas o libros, ellos jamás pensaron que estaban escribiendo el Nuevo Testamento. No, ellos escriben cosas para corregir o para enseñar doctrinas básicas a iglesias. Cuando hablo de iglesias no me refiero a comunidades diferentes, sino a congregaciones que están diseminadas en diferentes partes de Asia, inclusive en Europa. Entonces, a estas congregaciones se les envían cartas. Cómo debe ser el comportamiento, cómo debe de ser su actuar, cómo debe de ser el culto. Cuando usted lee la carta a los Corintios, usted está leyendo el orden del culto, el orden de los dones del Espíritu Santo. Y entonces en cada una de esas cartas se está corrigiendo algunos problemas. En el caso de los Corintios se está corrigiendo incluso lo moral. Porque si ustedes ven, en Corinto había un personaje que vivía en pecado de incesto, pero era parte de la iglesia.
Y era parte activa. Por eso Pablo tiene que corregir, no para que voten al hermano, sino para que se corrija el pecado. Entonces, cada una de esas cartas tiene unos objetivos. Y todo eso tiene que ver con el evangelio. Por eso es que el evangelio no es un libro. Por eso a las Biblias nuestras le pusieron el San. Pero ese San ya sabe quién se lo puso. El San Mateo, el San Marcos, el San Lucas, el San Juan. Pero ese San no estaba ahí originalmente. Era el evangelio de Lucas, el evangelio según Marcos, el evangelio según Mateo, el evangelio según Juan. Pero no el San, que es el problema de nuestra cultura religiosa. Y se le atribuyen cosas, por ejemplo, a personajes. Yo he escuchado y seguro que algunas veces hasta hemos predicado que David, el pentecostal, David jamás fue pentecostal. Nunca. Que por allá no había pentecostalismo. David fue un rey y tuvo problemas graves. Lo que pasa es que lo que se resalta de David es su corazón dispuesto a arrepentirse. Si usted quiere saber de Pentecostés, tiene que verlo del día de Pentecostés en adelante. Gloria al Señor. Y a veces confundimos la gimnasia con la magnesia. Y son dos cosas distintas. Los hombres de allá que aparecen en la Biblia, todos, absolutamente todos, cometieron muchísimos errores. Si no, muéstreme uno. El único que la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, es el Señor Jesús. Nadie más. El amado Pedro había estado con el Señor, había sido formado, había sido enseñado, estaba dispuesto a morir por el Maestro. Tanto es así que el día que van a echarle mano a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Él no dijo, hombre, esto aquí va a tocar correr. No, él sacó la espada y se la tiró al soldado romano. Hermano, ¿usted cree que Pedro le tiró la espada a bajarle la oreja? No, hermano, lo que pasa es que era un soldado, era diestro. Si no, le vuela la cabeza. Y el Señor lo manda a guardar la espada. Pedro era un hombre que a veces arrancaba, pero es de esas personas. ¿Cómo se llama eso, hermano? Temperamentales, que a veces están arriba y a veces no quieren nada. No son bipolares, sino esa gente que tiene, ¿cómo es ese? El carácter de esa persona. Que es, a veces está, que sí, que aquí aunque me maten, pero aquí. Y al rato dice, no, yo sí tengo que correr, corro, yo no. ¿Me entiende? Ese era Pedro. Y ese día sacó la espada y le voló la oreja al soldado romano. Pero el día que los enfrenta una muchacha allá en el patio del sacerdote Anás y Caifás,
Se levantó Pedro y sacó la espada y dijo: ¿y quién es usted? ¿A dónde está mi maestro? Dijo: no, yo no lo conozco. Jesús, yo no sé quién es él, ni sé de qué me está hablando usted. Oiga, Pedrito, ¿cómo le parece? Qué pena. Y lo negó. Y ella volvió y le preguntó: no, pero es que tú te pareces. No, a mí no me hable. Yo no sé de qué me habla usted a mí. Cuando cantó el gallo, le volvió la conciencia y dijo: ay, yo negué a mi maestro. Y se arrepintió. Lloró amargamente, pero se arrepintió. Y el Señor no le puso una X y dijo: este no sirve ya, me falló. No, más bien cuando resucitó el Señor lo buscó. Pedro tenía miedo, pero después de haber pasado 40 días con ellos, un día lo llama y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Se acordó el cantillo del gallo. Señor, tú sabes que te amo. Mejor dicho, tú lo sabes todo. Y ese Pedro, que era temperamental, que era difícil, de uno no se sabe en qué momento sí y en qué momento no, el Señor lo llenó con el Espíritu Santo el día de Pentecostés y se volvió otro Pedro. ¿Se fija usted por qué necesitamos la unción del Espíritu Santo? No es solamente para tenerla de adorno. Y por eso el día de Pentecostés él se levantó en pie y comenzó a presentar lo que estaba ocurriendo allí. Y luego comienza ese movimiento especial en la iglesia. Y hay un crecimiento, digámoslo de esta manera, alarmante en Jerusalén con la iglesia. Los judíos se convierten en masas. Hay un movimiento extraordinario. Pero ese movimiento se da como consecuencia de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque lo que le da garantía a esta iglesia de la salvación es la resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo nos resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Cristo nos resucitó, vana es vuestra fe. Si Cristo nos resucitó, somos hallados falsos apóstoles. Si Cristo nos resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero dice Pablo: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos,
primicia nos ha sido hecho. Alabanzas al Señor. Y la garantía de esta iglesia, de la salvación nuestra, no está en la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es el pago por nuestros pecados, pero la garantía de mi salvación está en que Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó de los muertos. Y esta mañana aquí está en medio nuestro, en el poder de su Espíritu Santo. Hay una alabanza al nombre de Jesús. Ahora, hermano, yo le voy a decir algo. Si el Señor Jesús no está en la iglesia, ahí sí usted tiene que preocuparse mucho. A mí me preocupa mucho cuando la gente habla de eso. Y pasan años, y pasa un año, y pasa 2 años, y en la iglesia nadie recibe el Espíritu Santo. Hermano, es una cosa delicada. Eso no puede pasar así en la iglesia. Porque la garantía de esta iglesia es la presencia del Señor. En algún culto Dios tiene que bautizar a alguien con el Espíritu Santo. Yo aquí he visto niños recibiendo el Espíritu Santo, personas adultas. Es que eso es lo que da garantía a la iglesia. Gloria al Señor. Ahora, con la resurrección de Cristo, los apóstoles son investidos de una autoridad y salen y predican. Y la Biblia dice: y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Jesucristo, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Nosotros no seguimos las señales nos siguen. Y las señales siguen todavía a la iglesia. ¿Cuántos aquí hemos recibido algún día un milagro? Una sanidad divina. Eso es parte. Eso es parte de la vida cristiana. Es que eso debe de pasar. Eso no debe de ser algo que está escrito ahí. Eso debe de pasar siempre en la iglesia. Gloria al Señor. Debe de pasar siempre en la iglesia. Entonces Pablo, escribiéndole a los romanos, esa carta de los romanos que es tan profunda, que si usted la lee toda, tiene que ponerle mucha atención cómo la lee, porque el mismo Pedro dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender. ¿Sí lo ha leído? Sí. Hay que prestarle atención. Pero Pablo escribe esa carta mostrando el evangelio en todo su esplendor. Y en la carta a los romanos encontramos las doctrinas fundamentales de la salvación. Ahí encontramos el evangelio. Ahí está esa doctrina, la primera. Principio del evangelio de Jesucristo. Encontramos la fe. Encontramos la doctrina de la gracia. Encontramos la redención. Encontramos la reconciliación. Encontramos la santificación. Hermanos, las doctrinas básicas todas están en Romanos. Todas. De manera pues que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo número 8. Comparando la ley con la gracia. En la ley se vivía por lo que se hace, pero aquí dice Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
¿Me ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Usted tiene que leer la Biblia, y algunos leemos Génesis, y a veces la persona se confunde porque no entiende cómo, de pronto, cómo reconciliar una cosa con la otra. Y encuentra cosas y dice, pero ¿y cómo era eso? Tiene que recordar que la Biblia dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En Génesis no había ley. No había ley. En Génesis encontramos varias etapas, o lo que se conoce como dispensaciones. ¿Cuáles son las dispensaciones que encontramos en Génesis? Encontramos primero la inocencia. ¿Cuántos años duró la inocencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos años duró la dispensación de la inocencia? ¿Alguien sabe aquí? ¿Nadie? Entonces, ¿cuántos años duró? Algunos dicen que 1 minuto. Hermano, la Biblia no dice. La Biblia no dice. Nadie sabe. El que le diga a usted que la inocencia duró tantos años está inventando. La Biblia no dice. Nadie sabe cuánto duró Adán en el Edén sin pecar. La Biblia no dice. Usted lee la Biblia y cree que Dios hizo al hombre y al otro día pecó. Nadie sabe. La Biblia mía dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Vaya usted a saber cuántos años duró Adán sin pecar. Ahí no dice, ahí no cuenta el tiempo. ¿A partir de dónde comienza a contarse el tiempo? Los años de Adán. A propósito, ¿cuántos años vivió Adán? ¿Cuántos? Ay, Dios mío. Eso sí dice la Biblia. ¿Cuántos años duró hermano? Es el primer hombre que la Biblia registra. Eso lo tiene que saber un niño. Nos toca leer más la Biblia que el celular, ¿oyó? Y verá que nos va mejor. ¿Cuántos? Lean la Biblia, hermano. Perdón. Fíjese, y esos 930 años comenzaron a contarse ¿desde cuándo? Desde que el Señor hizo a Adán del polvo de la tierra. Desde que salió del Edén. Porque antes no se contaba el tiempo. Sale del Edén y comienza a contársele los años. Porque ellos fueron hechos para no envejecer, para no tener dolor,
para no sentir nada. Pero cuando desobedecieron, comenzaron a envejecer. Y con todo y eso, duró casi 1000 años, hermano. Oiga, ¿cuánto puede pasar en 1000 años? Imagínese usted que según la historia de República Dominicana, aquí se celebra la independencia, que supuestamente fue en el 1492. Entonces, ¿cuál fue? 1844. Y resulta que ¿cuántos años están? ¿En qué año vivimos ahora? ¿Cuántos años hace? No, pero yo. ¿Cuándo fue que vino el señor Colón aquí? Por eso le estoy diciendo 1492. No me confunda usted a mí. Entonces, 1492 a la fecha, ¿cuánto llevamos? Imagínense, no llevamos ni la mitad de lo que vivió Adán. ¿Y cuánto ha pasado en todos estos años? Han pasado generaciones de generaciones, han muerto presidentes, han habido cambios, han ocurrido cosas. Hubieron guerras, invasiones. Hermano, imagínense en 930 años que vivió Noé, ¿cuánto pasó? Pero se cuenta a partir que sale del Edén. Ahí comienza a contarse el periodo de la conciencia. Luego de la conciencia sigue otro periodo que se llamó el gobierno humano, que termina con un juicio, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el juicio? La Torre de Babel, la confusión de las lenguas. Nadie se entendía. Alcánceme ese pote, le decía el uno al otro, y entonces le traía un machete. Tráigame el machete, entonces le tiraba un ladrillo. Nadie se entendía. Entonces cada uno se fue juntando con los de su idioma y se fueron cada uno por su lugar. Pero eso fue un juicio y ahí termina una dispensación. Y luego arranca la dispensación de la promesa. Por allá encontramos a Noé, encontramos a Abraham, encontramos a los patriarcas. Y después de esa dispensación que también se cuenta, arranca la dispensación de la ley. Allá en el Sinaí. Y la dispensación de la ley termina la tarde del Calvario. Porque se le quitaría la vida al Mesías, terminando la dispensación de la ley. Pero la dispensación de la gracia arranca al amanecer la resurrección de Jesucristo. Alabanzas al Señor. Y esta dispensación llevamos más de 2000 años predicando el evangelio de la gracia, diciéndole al mundo que se puede ser salvo si recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Pero hoy la gente ha endurecido el corazón, la gente se ha vuelto religiosa, la gente no cree la palabra de Dios, la gente vive de acuerdo a sus opiniones y pensamientos. Y entonces estamos en el último tiempo, iglesia del Señor, estamos en un momento peligroso donde puede ser que Cristo venga a levantar la iglesia, porque la gente se está quedando
andando en semejante estado de parsimonia espiritual. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. El tiempo va corriendo de manera veloz. ¿Qué hace que despedimos el año 2023? Parece que fue ayer y ya estamos acabando el 24. Hermano, los días van a una velocidad vertiginosa, terrible, hermano, escalofriante. No espere para que llegue el campamento. Es que voy al campamento a recibir el Espíritu Santo. Los eventos deben ser para fortalecer nuestra fe, pero nosotros tenemos que estar preparados todos los días. Alabanzas al Señor. No espere la convención para arreglar tu vida con Dios. Esta mañana aquí entre nosotros está la presencia de Jesucristo. Y hay que quitar ese hombre pecaminoso de nuestra vida. Pablo, escribiendo a los romanos en el 6:6, dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Se lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Me gusta esta frase: nuestro cuerpo, nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Cuando nos crucificamos con el Señor, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando crucificamos nuestro antiguo ser, nuestro antiguo cuerpo pecaminoso, no esta carne, sino nuestro cuerpo pecaminoso carnal, cuando lo entregamos a Jesucristo, el pecado perdió poder en nuestra vida. Por eso ya el pecado, usted ya no va donde el pecado lo manda a ir. Usted tiene razón, usted dice: eso no lo hago, eso no me conviene, eso no me sirve, yo no voy a pecar contra el Dios que me salvó. Y usted no va a hacer lo que el pecado le pide. El pecado perdió poder contra ti. Antes te dominaba, antes si salía el día domingo te pagaban el dinero de la semana, te ibas a la cantina, te metías de cabeza y gastaba todo el dinero y volvía a la casa feo, maloliente, lleno de sucio y sin un centavo, con las bolsas al revés. No traía dinero, pero traía toda una clase de problemas. Porque el pecado era el dueño de tu vida. El pecado te ordenaba qué hacer, porque tú eras esclavo de tu cuerpo pecaminoso carnal. Pero cuando nos entregamos a Jesucristo y nos crucificamos con Él, el pecado perdió poder sobre nuestra vida. Ya no puede dominarnos. Perdió poder. Y en cambio nuestro cuerpo espiritual, nuestra vida en Cristo, ganó fuerza. Y por eso el apóstol dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Alabanzas al nombre de Jesús. La única manera de vivir y andar en el Espíritu es que nuestra carne se haya crucificado con Cristo. Mientras tanto, no. Usted no puede hacer un esfuerzo y decir: yo no voy a pecar.
esta semana me voy a guardar, este mes voy a hacer el esfuerzo y no voy a pecar, no voy a hacer nada malo y me voy a cuidar. Y se puede poner una venda en los ojos para no mirar nada en la calle, para no ver nada. Puede ponerse un tapón en los oídos para no oír nada, para que nada le moleste. Pero con todo y eso, aunque haga un esfuerzo, usted no puede dominar su cuerpo pecaminoso carnal. Pero si su cuerpo pecaminoso carnal fue crucificado con Cristo, el pecado perdió poder sobre tu vida. Y esta mañana usted puede decirle al pecado: conmigo no, yo soy de Cristo, le pertenezco a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay una alabanza al nombre del Señor. Pablo dice, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 5, el versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Lo crucificamos con el Señor, nos colgamos en la cruz con Él. Y el verso que sigue, el 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si usted está crucificado con Él, usted puede ir a donde quiera, puede ir a la parte más lejana del mundo, al lugar más pecaminoso del mundo. Pero el pecado no ganará sobre tu vida, porque el pecado perdió poder. No puede hacer nada contigo. El pecado quedó sin efecto en tu vida, porque la sangre de Jesucristo nos limpió de esa enfermedad maligna llamada pecado. Arrancó de nuestro cuerpo esas células pecaminosas que nos inclinaban a hacer lo malo. Y esta mañana usted decidió venir a la escuela dominical, porque Dios puso en tu vida unas células nuevas, las células de la naturaleza divina, la naturaleza del cielo. Alabado Dios. El apóstol Pedro dice que Él puso en nosotros de su naturaleza divina. Mira, hermano, eso no se puede evitar. A los discípulos les dijeron, donde llegaban y los acusaban, decían: se parecen a Jesús. Es que esas células espirituales están ahí. Yo veo a veces el hijo del hermano Melk, por donde lo mire, igualito. Así como camina, igualito. Es que él tiene los genes de su papá, y aunque él quisiera arrancarse esos genes, no puede. Hermano, usted no puede parecerse al mundo. Por eso un cristiano no es medio cristiano y medio mundano. Usted no puede parecerse al mundo. O usted se parece al Señor, o usted se parece al mundo. Pero no puede ser ni medio un poquito, ni un poquito sí y un poquito no. O somos o no somos. Aquí nos parecemos a Cristo o no. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor esta mañana. Usted no puede estar aquí en la escuela dominical hoy adorando al Señor y mañana estar en la cantina, o mañana estar por allá engañando a tu esposa o haciendo cosas malas. Usted no puede ser mitad cristiano y mitad mundano. No, porque eso se llama una mutación, y las mutaciones aquí no sirven. El Señor dice en el capítulo 1 de San Juan, el versículo número 11 y 12:
A lo suyo vino. No dice a los suyos, sino a lo suyo. Y los suyos, es decir, Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahí lo incluyó a usted y a mí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero escuche lo que dice el verso 12: los que no son engendrados conforme voluntad de sangre ni voluntad de varón, sino de Dios. Así que usted no puede parecerse mundano. No, hermano, yo voy a la iglesia y cuando estoy en el culto me consagro y me vuelvo un santísimo. Pero cuando me voy de culto, echo mentiras, engaño, hago cosas malas donde nadie me vea. Es una mutación rara. Los cristianos somos aquí y allá. Gloria al Señor. El cristiano, el Hijo de Dios, es cristiano aquí y es cristiano allá. Y donde se meta se parece a Jesús. Lo ven diferente, la gente lo ve y dice: este hombre, esta mujer es diferente. No puede, hay algo diferente en él. No sé qué es, pero hay algo diferente en él, hermano. Cuando usted entra a un lugar, como que algo pasa, se siente un temor raro. Es que, hermano, con usted está la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Gloria al Señor, gloria al Señor. No podemos ser mitad cristianos y mitad mundanos. El pecado, hermano, escúcheme, el tiempo se ha terminado, pero escúcheme. El pecado es un problema grave. El pecado no es una frase, el pecado es un problema gravísimo. Es un acto de desobediencia a Dios que trae como consecuencia una conciencia de culpabilidad. El pecado separa. Amigo, el pecado aleja al hombre de Dios. El pecado rompe la comunión con Dios. Y quienes aprendimos a tener comunión con Dios, no son los inconversos, son los que lo conocimos a Él. Y se rompe la comunión es que han tenido comunión con otro. No se rompe ninguna comunión cuando no ha habido comunión con nadie. Si yo tengo comunión con Dios y cometo una falta, yo rompo la comunión con el Señor. Y el pecado comienza a tomar ocasión para destruir mi vida. Por eso mi vida cristiana debe de ser todo el tiempo. Debe de estar en la presencia de Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Que no falte la presencia de Dios. Que pasemos un día sin comer, pero que no falte la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Rompe la comunión. La más grande afectación que produce el pecado contra Dios, sin desconocer los demás efectos colaterales que se reflejan en la misma vida del pecador, es que perdemos la comunión con el Señor. La ley se introdujo para ser cumplida, lo cual era un imposible. Nadie podía cumplir la ley. No porque la ley fuera mala,
sino porque el hombre era incapaz de cumplirla. Pues el hombre con sus fuerzas no puede convertirse a Dios. El hombre necesita una fuerza interior que lo ayude a dominar el pecado. El hombre sin Dios, aunque la ley era buena y santa, dice Pablo, no obstante, en esa reunión, en ese concilio que aparece en el capítulo 15 de los Hechos, Jacob dice unas palabras y él dice: ninguno de nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir la ley, no porque fuera mala, sino por la incapacidad del hombre para cumplirla. Hermano y hermana, usted no puede ser cristiano con su esfuerzo humano. Usted no puede consagrar su vida con su capacidad humana. Usted necesita rendirse a los pies del Maestro para decirle: Señor, aquí estoy, yo no puedo con mi vida. Tómala en tus manos y llévela y clávela en la cruz con Jesucristo. Y usted se vuelve poderoso. Usted se vuelve fuerte contra el pecado. No por la capacidad tuya, sino porque el Señor te pone en ti unos genes espirituales. Alabanzas al nombre de Jesús. Y entonces comenzamos a repudiar al pecado. Lo que a usted le gustaba antes, ahora le repudia. Lo que a usted le parecía bueno, ahora le parece desagradable, porque Cristo hizo una transformación. Cristo operó en nosotros algo especial. ¿Cómo es eso de que uno de la noche a la mañana comienza a despreciar lo que amaba? Eso no es normal. Pero que de pronto usted de la noche a la mañana ya no quiera pecar y aborrezca el pecado. Que el que fumaba ya el cigarro, el olor del cigarro le fastidia. Que el que era un borracho, mire el borracho y parece que le quitaron una venda y dice: Dios mío, y yo viví así tantos años en esa vida de desenfreno. ¿Y qué te pasó? Es que te cambiaron los genes. El pecado te dominaba, el pecado estaba en tu vida y no te dejaba actuar. Pero cuando te convertiste a Jesucristo, Él se metió en tu vida y te cambió los genes. Alabanzas al Señor. Y por eso usted hace el esfuerzo. Y por eso usted está aquí esta mañana. Por eso usted ama al Señor. Por eso usted ama la palabra. Porque la palabra de Dios es más maravillosa que todo. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. El hombre por sus propias fuerzas era incapaz. Lo que se buscaba entonces con la ley era demostrarle al hombre su incapacidad de acción contra el pecado. Pero ahora Pablo dice: ahora Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso ya esta mañana aquí habemos más de uno que no le tenemos miedo a la muerte. La muerte ya no nos asusta, la muerte ya no nos trasnocha. ¿Qué tal que me muera esta noche? Mejor no me voy a dormir. Ya no le tenemos miedo ni terror a la muerte, porque la muerte ya no gana victoria sobre nosotros. Un día nos levantaremos o de la tumba o saldremos de este salón o de la casa para cantar un cántico nuevo y decirle como en tono de burla: muerte, ¿dónde está tu victoria? Aleluya. Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón?
Como cuando los muchachos en el colegio se peleaban y entonces el otro le daba al otro. Y luego venía y le decía, ¿y entonces qué? ¿Cómo quedó? ¿Y ahora qué? Hermano, la muerte ya no nos asusta. La muerte fue vencida por mi bendito Cristo en la cruz del Calvario. Alabanzas al Señor. Y la muerte no tiene con qué demostrarnos que tenemos una deuda pecaminosa. No hay forma. Aquí esta mañana hay abogados en este salón y saben que para acusar a alguien y para sentenciarlo debe de haber un expediente con testimonios que demuestren que la persona es culpable. Debe de haber un expediente que se llenó durante unos testimonios y se buscaron las pruebas. Y ahí están las pruebas inevitables, fehacientes, que no hay forma de negarlo. Y entonces sentencian al reo porque así dice el expediente. Pero ningún abogado puede sentenciar a una persona si no tiene con qué probar que es culpable. Nadie lo puede hacer, al menos que tenga un problema legal, al menos que la persona se haya dejado sobornar y se invente un expediente que no existe. Pues amigo y hermano, yo le quiero contar a los amigos que aquí hay un grupo de gente esta mañana que teníamos un expediente, uno más grande que otro. Aquí hay gente que tiene un expediente terrorífico. Pero el día que nos entregamos al Señor, el Señor vino y recogió ese expediente y lo echó debajo del brazo y dijo: tranquilo, yo voy a resolver esto. Y se llevó el expediente, llevó y lo clavó en la cruz y dice: ya está pagado. Yo pagué por usted, usted no debe nada. Y esta mañana la muerte no puede acusarnos de pecadores, porque aunque somos de simiente caída, ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Y que pesar que se me acabó el tiempo, hermano, no podemos entonces dejarnos amedrentar de la muerte. No te preocupes, hermano. Si el médico te da un dictamen aterrador, no te asustes. Diga como dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo para ayudarme. No importa que de este mundo, de aquí nos tenemos que ir algún día, hermano, tarde o temprano. Nos tendrán que llevar a un cementerio, tarde o temprano. Tendrán que llevarnos en una caja y meternos a una tumba y abandonarnos allí. Eso es inevitable. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, eso sí es gravísimo, porque te habrás perdido, porque no hay forma de que te salven tus amigos, ni tu familia, ni la plata, ni la cuenta del banco, ni la jipeta, ni nada. No, Señor, ni nacionalidad, aunque tenga nacionalidad española, europea, americana, no importa tu nacionalidad. Lo que importa esta mañana es que mi nacionalidad sea de allá, de arriba, en donde está mi bendito Cristo. Mi pasaporte esté firmado por Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Yo veo que allá en la embajada americana, cuando uno pasa por ahí en las horas de la mañana, hay cientos de personas haciendo fila. Yo he pasado por ahí y tanta gente viene aquí todos los días. Pero son filas inmensas. Muchos salen con la cara larga.
Otros salen cuando usted va pasando y ve que viene gente saliendo con una carpetica y con una sonrisa de oreja a oreja. Dice, le aprobaron la visa. Pero otros vienen con una cara de amargado. Perdí mi platica. Oh, pero esta mañana hay uno aquí que nos quiere dar visa. No para Estados Unidos, no para Europa, visa celestial. Porque nuestra ciudadanía no está aquí. Es más, no nos va a dar visa, nos va a dar cédula, nos va a hacer ciudadanos. Porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está allá en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un día, hermano, nos sacará de aquí, hermano, y nos iremos de aquí y dejaremos de molestar a los que se molestan con nuestros cultos, pero les haremos falta porque nos vendrán a buscar. Porque el día que la iglesia se vaya de aquí, hermano, Santo Domingo extrañará el ruido de esta iglesia, porque en esta iglesia estaba el Dios de la vida, el Dios que salva esta mañana, el Dios que perdona esta mañana, está con esta iglesia.